Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo video de FEMBID. Mi nombre es Tito Undurraga y hoy día vamos a ver el modelo de consumo y ahorro en dos periodos. Bueno, este es el modelo de consumo intertemporal más básico en economía y sirve para analizar varios temas dinámicos en economía. Bueno, los supuestos son que primero el individuo vive solo dos periodos. El individuo puede endeudarse o ahorrar a una tasa R, puede ahorrar S en el primer periodo, que luego se lo tiene que gastar en el segundo periodo, tiene ingresos I1 e I2 en el periodo 1 y 2 respectivamente y consume 1 y 2 en ambos periodos. Bueno, primero tenemos que analizar la restricción intertemporal del individuo. En el primer periodo, el individuo va a gastar su ingreso en lo que consume en el primer periodo más lo que ahorre. El ahorro viene representado por la letra S y si es positivo significa que el individuo está ahorrando, mientras que si es negativo significa que está endeudándose. En el segundo periodo, el consumo va a ser igual a todo el ingreso del periodo 2 más lo que haya ahorrado. Luego, si juntamos estas dos ecuaciones, despejando esa acá y reemplazándolo acá, podemos ver que esta es la restricción intertemporal del individuo, que dividiendo por 1 más R se convierte en esto. Esto nos quiere decir que el valor presente de los ingresos es igual al valor presente del consumo. Gráficamente, esta restricción se puede ver en este gráfico. Tenemos el consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2 en los ejes X e Y respectivamente, y la recta siempre va a pasar por la dotación inicial de ingresos, es decir, por I1, I2, por este punto de acá. Y la pendiente de la recta va a ser igual a menos 1 más R, es decir, que la pendiente depende de la tasa de interés real, pero siempre va a pasar por la dotación inicial. Entonces, ante cambios de R, lo que va a pasar es que se va a inclinar esta recta, pero siempre pasando por acá. Por ejemplo, si sube la tasa de interés real, la recta presupuestaria nueva quedaría de esta manera. Y bueno, si baja es el contrario y se aplanaría un poco. A nuestra restricción presupuestaria intertemporal tenemos que agregarle una función de utilidad a maximizar. En este caso, lo vamos a dejar de manera genérica, que es una función de utilidad que depende del consumo 1 y el consumo 2. Esta función es creciente en ambos componentes, es decir, mientras más consumo 1 o más consumo 2 tenga, más utilidad tiene el individuo, y a la vez es cóncava. Esto es clave para entender que en general el individuo quiere suavizar consumo, lo cual se repite en otras teorías de consumo como la del ciclo de vida o el ingreso permanente. Bueno, teniendo ya esta función de utilidad, el problema a resolver es, maximizar esto, sujeto a la restricción presupuestaria que habíamos encontrado anteriormente. Gráficamente, el equilibrio se va a ver de esta manera. Tenemos la misma restricción presupuestaria que antes, con consumo 1 y consumo 2 en los distintos ejes, y el equilibrio va a ser la tangente de la isoutilidad del individuo. En este gráfico podemos ver que esta diferencia de acá es el ahorro, ya que el individuo tiene este ingreso en el periodo 1 y está consumiendo solo esto. Es decir, I1 menos C1 es el ahorro del individuo 1. De otra manera, si el individuo tuviera un equilibrio por acá, el individuo 1 estaría endeudándose, ya que está consumiendo más en el periodo 1 de lo que está ganando. Entonces, esto se está endeudando, es decir, está trayendo ingresos del periodo 2 hacia el periodo 1 para poder consumir más y tener una mayor utilidad. Bueno, este equilibrio puede sufrir cambios si cambia la tasa de interés. Específicamente podemos ver tres efectos en el equilibrio si es que cambia esta tasa de interés. En primer lugar tenemos el efecto sustitución, que tiene que ver con el cambio relativo de precios. Entonces si aumenta la tasa de interés, se hace más atractivo consumir en el futuro. Es relativamente más barato consumir en el futuro. Por lo tanto, va a aumentar el ahorro. El efecto riqueza se mueve en el mismo sentido que el efecto sustitución y tiene que ver con cómo cambia el valor presente de la riqueza si es que cambia la tasa de interés. Y, como dije, se mueve en el mismo sentido que el efecto sustitución, es decir, ante un cambio positivo en la tasa de interés, aumenta el ahorro por efecto sustitución y también aumenta por efecto riqueza. Finalmente tenemos el efecto ingreso. Este efecto ingreso va a depender para dónde se mueve. ¿Y de qué va a depender? Va a depender si el individuo es deudor o acreedor. Entonces, si el individuo es acreedor, es decir, que ahorra, vamos a tomar el ejemplo de nuestro individuo verde, cuando aumenta la tasa de interés, esta recta, como dijimos, se empina más, se aumenta su pendiente. Y por efecto ingreso, este individuo lo va a percibir como más ingreso, por lo tanto va a ahorrar menos, va a consumir más en el periodo 1. Por el otro lado, un individuo deudor, alguien que se está endeudando para consumir más en el periodo 1, va a percibir menos ingreso. Y eso se ve reflejado en que va a ahorrar más. Por lo tanto, el equilibrio final, ante un aumento de la tasa de interés, va a depender si el individuo es deudor o acreedor. Si es acreedor,
Como dijimos, por efecto ingreso va a ahorrar menos, pero por los otros dos efectos va a ahorrar más, por lo tanto el efecto es ambiguo. Por el otro lado, si es deudor, va a ahorrar menos tanto por efecto ingreso, por efecto sustitución y por efecto riqueza, por lo tanto, inambiguamente va a ahorrar más si es que aumenta la tasa de interés. Otro tema importante a tocar en este modelo son las restricciones de liquidez, que tiene que ver con problemas de los individuos para endeudarse, para individuos que no tienen acceso a un sistema financiero, por lo tanto no pueden adelantar consumo, traer ingresos del futuro hacia el presente. El caso más extremo vendría a ser un individuo que derechamente no se puede endeudar. Es decir, si este es el caso normal, su restricción presupuestaria de acá en adelante sería así, ya que no puede traer ingresos del futuro hacia el presente. Y para un individuo que se está endeudando en su equilibrio, el nuevo equilibrio vendría hasta acá, siendo tangente con la dotación inicial de ingresos. Es decir, el individuo no ahorraría ni se endeudaría, pero no se endeudaría no porque no quiera, sino porque no puede. Un segundo caso, menos extremo, es que el individuo se enfrente a una tasa para ahorrar menor a la tasa para endeudarse. Es decir, para él endeudarse es más caro. Este caso, si esto era el caso normal que analizamos antes, vendría con un cambio en la pendiente, ya que como habíamos dicho, la pendiente es 1 más R. Y si la tasa de interés es mayor para endeudarse, a partir de I1, que es donde se empieza a endeudar el individuo, la pendiente aumentaría. El equilibrio acá bajaría y no es claro si quedaría acá o en algún punto de la recta. Eso va a depender de las preferencias del individuo, de las tasas y de todos los parámetros relevantes. Pero lo que sí es claro es que si el individuo antes se estaba endeudando, su bienestar va a bajar. Igual que en este caso, el bienestar baja por las restricciones de liquidez. Si es que un individuo, en su equilibrio, está ahorrando en el primer periodo, es decir, está en este lado de la recta, las restricciones de liquidez no le van a afectar. Bueno, para aterrizar todo lo que acabamos de ver, vamos a resolver este simple ejemplo, donde la función de utilidad es logarítmica y el consumo en el periodo 2 está ponderado por una tasa de descuento intertemporal, que refleja cuánto valora el futuro en comparación al presente. Bueno, de esta manera planteamos nuestro lagrangiano, que como sabemos es la función de utilidad, más un lambda por la restricción. Y esta restricción es lo que vimos al principio de la restricción intertemporal. Para resolver este lagrangiano vamos a tomar las derivadas parciales con respecto a cada uno de los componentes por los que estamos maximizando y con respecto a este lambda. Entonces, la primera derivada es con respecto al consumo en el periodo 1. Tenemos este primer término en el cual la derivada es 1 partido en lo que está dentro, es decir, 1 partido en el consumo 1. En este término no está el consumo 1, acá tampoco, y acá tenemos menos lambda consumo 1. Y la derivada de eso es menos lambda. Y como son condiciones de primer orden, esto hay que igualarlo a 0. Luego tenemos la derivada parcial con respecto al consumo en el periodo 2. Nuevamente tenemos un logaritmo natural y la derivada de eso es 1 partido en lo que tenemos adentro, lo cual tenemos que multiplicar por el beta que viene antes. Entonces tenemos beta partido en el consumo 2. Y el consumo 2 vuelve a aparecer acá, en este término que es menos lambda consumo 2 partido en 1 más R, que nos queda lambda partido en 1 más R. Y nuevamente igualamos a 0. Y finalmente, la última derivada es con respecto a lambda y siempre es igual a la restricción. Es decir, que sería I1 más I2 partido en 1 más R. Y eso tiene que ser igual al consumo en 1 más el consumo en 2 partido en 1 más R. Ahora tenemos armado nuestro sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Nuestras incógnitas son el consumo en 1, el consumo en 2 y lambda. Pero realmente para el equilibrio nuestro lambda no lo vamos a sacar porque no es económicamente relevante en este caso. Bueno, de acá nosotros podemos despejar lambda, que es igual a 1 partido en el consumo 1. Y acá podemos hacer lo mismo, donde lambda es igual a beta por 1 más R partido en el consumo 2. Y si nosotros igualamos estas dos cosas, tenemos que 1 partido en el consumo 1 es igual a beta 1 más R partido en el consumo 2. Lo cual lo podemos dejar expresado como que el consumo 2 es igual al consumo 1 por beta por 1 más R. ¿Okay?
ahora tenemos consumo 2 expresado en términos de consumo 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar en esta ecuación lo que acabamos de encontrar para sacar una expresión para el consumo 1. Entonces, reemplazando esto acá, es decir, si esta es nuestra ecuación 1, acá reemplazamos 1 y nos queda que el ingreso en el periodo 1 más el ingreso en el periodo 2, partido en 1 más R, es igual al consumo 1 más, en vez de poner consumo 2, como dijimos, vamos a poner esta expresión de acá, ya que son equivalentes. Entonces, más consumo 1 por beta por 1 más R, partido en 1 más R. Y podemos tachar esto, que se nos va con esto. Luego podemos despejar consumo 1. Podemos factorizar acá por el consumo 1 y despejar para el otro lado. Y llegamos al equilibrio del consumo 1, que sería igual a 1 partido en 1 más beta por el valor presente de los ingresos. Bueno, ahora que ya encontramos una expresión para el consumo 1, podemos usar lo que habíamos encontrado antes del consumo 2 en función del consumo 1 y simplemente reemplazar para encontrar una expresión del equilibrio en el consumo 2. Entonces simplemente reemplazamos esta expresión acá y tenemos que nuestro consumo 2 sería igual a beta por 1 más R partido en 1 más beta por todo nuestro valor presente de los ingresos. Y este vendría a ser nuestro equilibrio de consumo 2. Y finalmente, nosotros podemos sacar el ahorro. El ahorro en este modelo, habíamos dicho que es lo que yo gano menos lo que consumo, en el periodo 1. Y nosotros ya sabemos cuánto es el valor de esto, por lo tanto, podemos encontrar que el ahorro es igual a I1 menos todo lo de allá. I1 partido en 1 más beta, lo dejaré expresado de esta manera, ya que sirve más cómodo para trabajar el álgebra, lo cual es equivalente a por lo tanto, esta sería nuestra nueva expresión para el ahorro en el equilibrio y podemos ver que el signo de esto no está tan claro. Si el ahorro es positivo o negativo, es decir, si en el equilibrio el individuo se endeuda o ahorra, va a depender de los parámetros beta, R y de los ingresos en ambos periodos. Bueno, eso fue todo. Recuerden que vimos el modelo de consumo y ahorro en 2 periodos. Espero que les haya servido y los invito a suscribirse a Fembit, darle like al video y seguirnos en nuestras redes sociales. Perfecto, muy bien. Bueno.